Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en el segundo encuentro del curso de capacitación Cuidados de Enfermería, Terapia Intensiva y Terapia COVID. En el módulo 2 de este curso vamos a tratar temas tales como el acondicionamiento de la ventilación mecánica en pacientes COVID y las infecciones asociadas a factores de riesgo, catéter periférico y central, sondaje vesical y ventilación mecánica en pacientes COVID. Hoy contaremos con la grata presencia de dos profesionales de esta institución, que es el doctor Oscar Gallini, especialista en terapia intensiva, médico de la unidad de terapia intensiva del Instituto Médico Platense de la Ciudad de La Plata, ex miembro del servicio de terapia intensiva del Hospital Interzonal Agudo San Roque de Gonet de La Plata, especialista jerarquizado en infectología, docente autorizado y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, docente en epidemiología en la carrera de la licenciatura en enfermería de la Universidad y Salud y infectólogo del Hospital Zonal Especializado en Crónicos El Dique de Ensenada. También contamos con la grata presencia de la licenciada Leticia Barragán, licenciada en enfermería especializada en epidemiología. Trabaja en el Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de La Plata, es enfermera en control de infecciones y es la directora de la licenciatura en enfermería de la Universidad y Salud con sede en La Plata. Comenzamos con la disertación del doctor Oscar Gallini. Listo. Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a ver hoy es la ventilación mecánica en los pacientes afectados por esta enfermedad coronavirus, el coronavirus COVID-19. Vamos a ir viendo que este nuevo coronavirus ha generado una serie de interrogantes a los profesionales de la salud respecto a varios parámetros. En el manejo y el tratamiento que llevan estos pacientes, fundamentalmente los pacientes que llegan a la terapia con cuadros graves de insuficiencia ventilatoria a través de un síndrome muy característico que es el síndrome del distrés respiratorio del adulto. Esta complicación habitual, lamentablemente, de esta enfermedad que vemos en las terapias, no solo por la tasa de mortalidad, sino por el alto consumo de recursos, como sus consecuencias funcionales y neuropsicológicas a largo plazo, tanto de los pacientes como de todo el personal que exhaustivamente tiene que atenderlos. El enfoque en la unidad de cuidados intensivos va a consistir en gran parte en un tratamiento de soporte vital y en evitar los efectos secundarios que ocurren con las terapéuticas invasivas a las que debemos recurrir para poder llevar adelante este tipo de pacientes tan graves. La ventilación mecánica, los sedantes, los bloqueantes neuromusculares que muchas veces debemos utilizar y la administración elevada de concentraciones de oxígeno. Repasando un poco en líneas generales, antes de entrar en la mecánica que produce este virus, tenemos que tener en cuenta que este virus puede producir un daño directo a través de su conformación física sobre los epitelios generales. También produce una desregulación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona a consecuencia de la unión que produce a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, porque compiten con la entrada viral a nivel de la célula. Eso va a redundar en una disminución de la división de la angiotensina 1 en angiotensina 2, con lo cual va a aumentar el tiempo medio de este mediador químico, con lo cual la hipertensión arterial va a ser una de sus consecuencias. También hay un daño endotelial y un daño a nivel inflamatorio vascular, produciendo trombos. Y además produce una desregulación de la respuesta inmunitaria, una hiperinflamación, una inhibición del interferón por el virus, todo nuestro sistema de defensa, una depresión de células T y liberación de citoquinas proinflamatorias que van a ser las que muchas veces van a amplificar el grado de lesión. Generalmente que es mayor a la que produce el virus, mediados por la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral.
Esto es un corte en cuanto a la fisiopatología de todas las manifestaciones. Primero vamos a ver las extrapulmonares a nivel de todo el cuerpo, cómo puede actuar con los receptores de la enzima convertidora en angiotensina y cómo bloquea la división de esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Además, puede producir trastornos a nivel de los vasos, en la última parte de la imagen que ustedes están observando, produce una lesión a nivel epitelial del endotelio que produce la formación de trombos y esa inflamación se autoperpetúa produciendo las famosas trombosis vasculares de los pequeños vasos. Aquí vemos fundamentalmente, ya orientados a nivel del pulmón, en la parte izquierda de la imagen vamos a ver un alvéolo sano, donde encontramos las células neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares, con las células de tipo 1 alveolares, todo en la parte normal. En la contrapartida, a su derecha, vemos que una vez que el virus ingresa a la célula, produce una liberación de elementos y de atracción, liberando interleuquina a través de los neutrófilos y los macrófagos, factor de necrosis tumoral, que amplifican la inflamación, producen aumento del edema, no solamente del alvéolo, de la parte interna tapizada del alvéolo, sino que a su vez producen atracción de líquido libre al alvéolo, lo cual lleva, por supuesto, como consecuencia a el síndrome de distrés respiratorio. Estos son otros de los elementos, como para tener en cuenta, porque a veces pasan los componentes que ocurren, ¿no? Los vasos no quedan exentos en ninguna parte de nuestro organismo. A nivel neurológico, como dice la imagen, puede producir dolor de cabeza, puede producir encefalopatías, síndrome de Guillain-Barré, la conocida ageusia y anosmia, o sea, la falta de apetito y la falta de gusto, las mialgias, los siguientes cerebrovasculares de tipo isquémico, tromboembolismo, como pueden producir tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Ya sean relacionados catéteres o no, de venas periféricas hacia la parte central, compromiso miocárdico, produciéndose cualquier tipo de miocarditis, arritmias, inclusive aumento de enzimas, a nivel endocrino, trastornos del metabolismo de la glucemia, a nivel de piel, vamos a tener, quienes hemos visto pacientes en la terapia, un montón de lesiones que la verdad son bastante proteiformes, no es ninguna patognomónica. Pueden simular a lívido reticularis, a rash eritematoso, rash urticariano, a rash vesiculares, a eritema pernio, como si fueran sabañones en las extremidades. A nivel gastrointestinal, la diarrea, la náusea, los vómitos, el dolor abdominal. A nivel hepático, la elevación de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina. Y a nivel renal, por último, puede producir injuria renal con proteinuria, hematuria y hasta fallo renal. Bueno, los mínimos, esto es un cuadro que obviamente está hecho por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Dice mínimos cuidados que uno debe tener con los dispositivos a proveer soporte ventilatorio. El soporte ventilatorio deberá estar contenido en un gabinete que no dejará a la vista de excepción conectores para aire y oxígeno, que los conectores para el circuito del paciente y la interfase del usuario. La superficie del dispositivo va a ser lisa y permitirá su limpieza con facilidad. Todo elemento con gases inspiratorios del paciente deberá ser grado médico. De ser imposible, deberá garantizarse que no pasen partículas del paciente al aire ambiente. Por supuesto, el diseño de los dispositivos no deberá tener más de 50 milímetros de espacio muerto. Después, por ejemplo, el dispositivo deberá proveer como mínimo un modo ventilatorio, o sea, nuestro respirador deberá ser nosotros podemos programarlo como volumen control o como presión control, de acuerdo a la adaptación que el paciente tenga en ese momento. Eso va a ser, obviamente, algo que uno lo debe contemplar en el momento de ventilar al paciente. Nosotros, en líneas generales, comenzamos con ventilación controlada por volumen, pero vamos observando la respuesta del paciente. Puede que tengamos que en algún momento del mismo pasar a presión control. En los modelos controlados por volumen, los parámetros ventilatorios posibles van a ser, obviamente, como sabemos todos, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el tiempo inspiratorio y la PIP. Generalmente la PIP va a variar, o la presión al final de la expiración
va a variar en un rango entre un mínimo de 5 y un máximo de 10 para comenzar con la ventilación. Eso generalmente puede llegar a extenderse hasta un máximo de 15 centímetros de agua. En los casos de presión control, los parámetros ventilatorios van a ser modificados, en general son más o menos similares al anterior, donde se va a resetear la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria, el tiempo y la presión positiva al final de la expiración. Las fracciones que uno debe administrar de oxígeno no deben ser del 100%, muy raras veces tengamos que hacer eso. Generalmente van a variar entre 0,21 y 0,85. Es deseable que los dispositivos cuenten con un mecanismo de disparo del ciclo respiratorio basado en, como los respiradores modernos lo tienen, en el esfuerzo inspiratorio del paciente. Acá tenemos algunos parámetros recomendados, como por ejemplo la frecuencia respiratoria debería ser entre 10 y 30, no menos de 10 y no más de 30. Además, el tiempo inspiratorio, lo recomendado iría entre 0,7 y 1,2 segundos, que esto no varíe porque puede ser perjudicial para el paciente. Y la PIP, como habíamos dicho recién, si bien se arrancaba entre 5 y 10, el rango que habitualmente se utiliza es entre 5 y 15. Con relación a la presión inspiratoria, entre 5 y 20, es también en el modelo de presión control, es la que vamos a utilizar. No en la que dije anteriormente, de 5 y 15, es para el volumen control. Para presión control podemos oscilar entre 5 y 20 centímetros de agua. El volumen corriente en general debe ser el volumen menor posible, que generalmente nosotros evaluamos entre 6 a 8 mililitros kilo, que eso da habitualmente entre 250 y 650 mililitros, nunca más de esto. Las alarmas, obviamente, es muy importante que el respirador, que nosotros generalmente los respiradores microprocesados modernos, por suerte, tienen un montón de ventajas sobre los antiguos que teníamos, que nos permiten, obviamente, monitorizar permanentemente desde la presión del suministro de gases, la interrupción del suministro eléctrico y cuando hay un corte de electricidad, que nos informa que está funcionando batería, cuando hay la desconexión del paciente, o sea, son todas alarmas muy importantes. El tiempo inspiratorio, cuando hay presión inspiratoria alta en la vía aérea, cuando hay un tiempo inspiratorio mínimo, cuando se ha achicado por cualquier error en la manipulación del mismo. También el volumen administrado máximo, si se supera el máximo seteado, también nos tiene que avisar, como también la frecuencia respiratoria, ya sea la máxima o la mínima, que el respirador, todo eso nos debe informar permanentemente. Los respiradores microprocesados, por eso les decía, todos lo tienen, todos lo poseen. La monitorización, lo que nosotros tenemos que seguir permanentemente son la presión pico y el fin de la expiración, en los modelos controlados por volumen, el volumen corriente y la presión del fin de la expiración en los modelos controlados por presión, ¿sí? Es deseable que la monitorización del volumen sea sobre el volumen expirado, para evitar errores estimativos. Los elementos adicionales de seguridad, todo dispositivo de respirador debe tener una válvula de alivio de sobrepresión mecánica para liberar la presión del circuito del paciente, para evitar una superpresión y presiones que puedan producir un barotrauma por encima de los 40 centímetros de agua. ¿Cómo manejamos la falla respiratoria en un COVID grave? No es diferente a cualquier falla, a cualquier síndrome respiratorio, cualquier distrés respiratorio del adulto. Va a requerir, como decíamos hace un rato, un manejo personalizado. El suplemento de oxígeno, si la saturación cae por debajo del 92%, la debemos incorporar. El suplemento de oxígeno vamos a tener que mantener una saturación entre 92 a 96%. Es muy importante si el paciente, la falla ventilatoria progresa, que se haga una intubación orotraqueal precoz, una secuencia rápida con un operador experimentado. ¿Por qué? Porque el paciente debe estar el menor tiempo posible, es decir, si vamos a hacer que un profesional trabaje por primera vez con un paciente para hacer una intubación, no es el paciente precisamente en el cual deba aprender. Por eso se recomienda un operador experimentado que en el menor tiempo posible, con toda la técnica de equipo de protección personal utilice, lo haga en el menor tiempo posible. Con la FiO2, fíjense, la FiO2
cuando cae por debajo de 90-96%, uno va a evitar que aumente la liberación de citoquinas. Cuando el paciente está hipóxico, más liberación de citoquinas, más daño endotelial y más daño alveolar. Bueno, lo que más o menos le comentábamos, acá las recomendaciones pueden ir de 4 a 6, generalmente uno lo que trata de si quieres instalar una ventilación protectora, entre 4 a 6 mililitros kilo es lo que se recomienda. La presión plató no debe pasar los 30 centímetros de agua, debe ser menor. El living pressure, obviamente seteado entre el volumen corriente, la presión plató y la PIP, no debe ser mayor a 15, es decir, tiene que ser menor de 15 centímetros de agua. Y la PIP, variable según la clínica, puede ser, ya habíamos dicho, de 5 a 15 o de 5 a 20, dependiendo el modo ventilatorio. De 5 a 15 si es ventilado por volumen, y de 5 a 20 si es ventilado por presión. Bueno, el manejo de la falla ventilatoria en estos pacientes, cuando progresa el distrés y el paciente empieza con su desaturación, uno lo que debe recurrir a una maniobra muy buena, ya reconocida hace tiempo, que facilita en este tipo de los distrés graves, facilita la ventilación, es el decúbito prono precoz. Mínima de duración, cuando uno lo instala, es entre 14 a 16 horas. Uno en esos casos va a tener que utilizar bloqueantes neuromusculares o bolos intermitentes. Obviamente, si lo va a hacer continuo, siempre recordar que la presión plató no pase por encima de 30 centímetros de agua. Y obviamente la dexametasona, 6 miligramos día, se recomienda para el tratamiento en los casos graves. El decúbito prono, que hace, optimiza la relación ventilación-perfusión del paciente. Ahora vamos a ver imágenes. Hace que los pulmones lesionados se le reduzca el gradiente de la presión, además pleural. A la izquierda vamos a tener la posición normal, con la gravedad obviamente comprimiendo sobre la parte pulmonar posterior, y vamos a ver que la ventilación está más restringida. Y cuando nosotros lo colocamos al paciente en decúbito prono, o sea, boca abajo, por gravedad, obviamente va a haber mucha más cantidad de alvéolos disponibles para la ventilación y para la perfusión, lo cual va a reducir va a tender a reducir el BQ. Esa es la manera con la cual se maneja estos pacientes. El decúbito prono reduce, como dice acá, la presión pleural, va a reclutar esos alvéolos que estaban colapsados en la parte posterior del pulmón, mejora la distribución del gradiente de presión, hace que el peso del corazón no comprima el pulmón contra la parte inferior de la columna, y la ventilación alveolar va a ser más homogénea. Esto es un resumen. Al mejorar la distribución BQ, que lleva a mejorar la oxigenación y a mejorar la PAFI, o sea, la presión arterial de oxígeno en relación a la fracción inspirada que estemos utilizando. Estos son fenotipos en los cuales se propone, esto está investigado por Gattinoni y uno de sus colaboradores a nivel mundial. Ellos establecieron que en neumonía por COVID, habría 2 tipos clásicos de fenotipos. Esto es un estudio muy grande que se hizo en Europa, donde están los fenotipos L y H. Fíjense cómo diferencian unos pacientes de otros, ¿no? En los cuales con PAFI de 95 y con PAFI de 84, cómo arrancaron totalmente distintos. El fenotipo L, donde estaría la compliance normal, la relación BQ va a estar baja, va a haber baja reclutabilidad, con infiltrados y edemas escasos, y el volumen de gas es cuasi normal. En el otro tipo, la compliance, en vez de ser normal, acá es baja, un alto poder de shunt, se está shunteando todo, o sea, toda la sangre que está llegando al pulmón no se puede oxigenar, está volviendo a la circulación general sin ventilación, alta reclutabilidad, infiltrados, como se ve en la imagen a la izquierda, infiltrados extensos con edema, y muchos lo llaman pulmón de bebé, o sea, porque es un pulmón chico. El funcional es muy chico. El decúbito prono, vamos a ver ahora imágenes, que es fundamental que tienen que hacerlo entre personas entrenadas y entre 4 a 5 personas. Una de los que van a participar de la colocación del paciente en decúbito prono, tiene que ser, se sugiere generalmente que sea el médico el que vaya a proteger la vía aérea y va dando la orden de la rotación.
¿Por qué motivo? Por si llegara a producirse un deslizamiento del tubo endotraqueal, él mismo se va a percatar inmediatamente y va a tratar de corregirlo. Y después va a haber dos colaboradores a cada lado del paciente rotando al paciente de un lado al otro, ¿sí? Con resaltos, obviamente, que va a tener que tener en la frente, en el tórax, en la pelvis, en las rodillas y en todo otro sitio que sea necesario para evitar la aparición de escaras. Este es un procedimiento, sería el algoritmo de un proceso seguro para el paciente para evitar cualquier tipo de efecto y evento adverso que pueda producir, obviamente, un evento negativo en la salud del paciente. Fíjense, ahí estaríamos con el colega a la cabeza de la camilla y después secundado por el resto de los participantes que van a ser quienes van a dar vuelta al paciente. Ahí ya dice el profesional de enfermería que dirigirá o liderará la ejecución del procedimiento, un médico situado en la cabecera que se va a ocupar de la vía aérea y profesionales de enfermería o camilleros que asistan para hacer fuerza para dar vuelta al paciente. Esa es la posición que el paciente quedaría en forma definitiva, boca abajo, con las contenciones en todos los lugares para evitar la exposición de escaras, ¿sí? Recuerden que el paciente en esta posición debe encontrarse no menos de 12 a 16 horas. A veces se requiere más tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa con la mortalidad en el distrés respiratorio de estos pacientes? Hay un 35% de mortalidad general, pero la mortalidad aumenta más ¿en quiénes? En los mayores de 60 años, en los mayores de 80 años, en los que tengan comorbilidades como bronquial crónico, hipertensión, diabetes, insuficiencias de todo tipo, fundamentalmente renal, fundamentalmente también de tipo hepático, inmunodeprimidos, embarazadas, o sea, el embarazado no es que sea una comorbilidad, pero es un factor de riesgo extra que a veces se observa en los pacientes que evolucionan mal. El retraso de la intubación orotraqueal también muchas veces se demora en la intubación a estos pacientes y redunda en una mala evolución. También que haya intensivistas no especialistas, que muchas veces lamentablemente los intensivistas somos escasos a nivel nacional y obviamente se percatan tardíamente de la necesidad de ventilación mecánica de estos pacientes y eso redunda en una mala evolución posterior. Y muchas veces, o como está ocurriendo en algunos lugares, que la capacidad de la unidad de cuidado intensivo esté sobrepasada por cantidad de pacientes COVID. La finalización, ¿cuándo vamos a decir que el paciente lo tenemos que dar vuelta? ¿Cuándo vamos a suspenderlo? Cuando haya mejorado la PAFI. Si nosotros vemos que la PAFI, a la cual nos llevó a pronarlo, que era de menos 150, si la PAFI es mayor a 150 milímetros de mercurio, obviamente ese paciente va a estar en condiciones de poder darse vuelta, con una PIP que requiera menor de 10, con una FiO2 menor de 0,6, con una disminución de la PAFI mayor a 20% con interrupción inmediata, que se haya producido una extubación accidental. Ojo, porque esta posición del paciente muchas veces puede coexistir con cualquier movimiento anómalo, por eso hay que fijarlo muy bien el tubo, y puede producirse una extubación accidental. También si se intubó el bronquio principal, hay que tener presente, ¿sí?, que se haya producido una obstrucción del tubo endotraqueal o que haya hemoptisis, que a veces suele ocurrir. Se suspenderá la pronación cuando la saturación de oxígeno sea menor del 85% o una P2 menor de 55 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos con una FiO2 al 1. Si hay un paro cardíaco, ¿sí?, si la frecuencia cardíaca es menor a 30 por minuto, la presión arterial sistólica sea menor de 60 durante más de 5 minutos o cualquier otro motivo que ponga en peligro la vida del enfermo. Los problemas potenciales y las complicaciones que podemos tener con un paciente en decúbito prono. Una de las que más común nos ha ocurrido es que se salga la sonda nasogástrica, generalmente la K108 de nutrición, que se salga la vía venosa central, si es yugular o si es subclavia. Puede producirse úlceras corneales, edema conjuntival, edema palpebral y facial. Pueden producirse úlceras por presión, por eso es muy importante tener los puntos de apoyo
para que el paciente no haga lesiones por escaras. Puede haber problemas con la sonda urinaria, empeoramiento de la PAFI, mayor al 20%, hipotensión, que haya arritmias, hemoptisis, neumotórax, a veces puede ocurrir que el paciente presente un neumotórax, obviamente hay que suspenderla, la intubación selectiva bronquial, la obstrucción del tubo, la salida del tubo orotraqueal y por último que el paciente esté en paro cardíaco. Los criterios de Berlín, estos lo traje a cotación para recordar un poco digamos, en cuanto al tiempo de evolución, en cuanto a la imagen del tórax, en cuanto al origen del edema y la PAFI, los que nos van a hablar del síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? El inicio o empeoramiento de los síntomas respiratorios debe ocurrir en el transcurso de una semana de producido un evento clínico. Hay que reconocerlo por opacidades bilaterales en la TAC o en la radiografía. Generalmente la tomografía se adelanta como mínimo 24 horas a las imágenes radiográficas. Así que si nosotros queremos ver la progresión de una lesión, si está posible, está disponible la tomografía, estaría bueno hacerla porque nos va a mostrar la progresión respiratoria de la lesión antes que la radiografía. Obviamente que hay veces que los pacientes no se pueden trasladar y nos tenemos que conformar con la radiografía. El origen del edema, la falla respiratoria, no va a ser explicada por falla cardíaca o sobrecarga de fluido, sino que simplemente es por un problema de tipo, fundamentalmente, de tipo de mediadores químicos, ¿sí? Y el nivel mínimo de la PIP correcta para iniciar la PIP en el distrés respiratorio es de 5 centímetros de agua. Y un PIP severo generalmente son de PAFI, cuando la PAFI está tan baja, obviamente se va a llevar a 10 centímetros o puede necesitar más el paciente. Esto es un resumen con el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio. Una PAFI menor de 150, menor o igual a 150, ya nos está hablando de un distrés respiratorio del adulto grave. Eso va a llevar a qué acción? A la ventilación mecánica protectiva, bloqueantes neuromusculares que se van a realizar por 48 horas, titulación de PIP, tenemos que tener permanentemente nuestros respiradores que registren qué presión tenemos al final de la expiración, y la oximetría de pulso nos vamos a tener que conformar en estos pacientes tan graves que oscila entre 88 a 92%. Obviamente, el decúbito prono temprano, si la PAFI no mejora, y tenerlo como mínimo 15 horas al día al paciente en decúbito prono para ver la mejoría. Y obviamente ir evaluando permanentemente los criterios de mejoría. Esto es un resumen sobre el tratamiento del COVID, sobre las guías que estableció la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva junto con el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual uno va estratificando al nivel de seguridad del paciente la gravedad, obviamente con el CUR 65, con la saturación de oxígeno, la presencia de comorbilidades en el sitio de atención. Obviamente uno va a tener que saber si tiene que agregarle tratamiento antimicrobiano empírico para una neumonía grave o directamente este paciente va a entrar a terapia intensiva. Nosotros si tenemos un caso sospechoso, el primer paso para atención va a ser el aporte de oxígeno que primero se podrá hacer a través de un sistema que no aerosolice, pero sí que pueda llegarle el oxígeno de la mejor manera posible al paciente, y si el paciente obviamente no evoluciona en forma adecuada, con máscara reservorio, obviamente va a tener que progresar a la intubación endotraqueal y a la asistencia respiratoria mecánica. La máscara o cánula nasal para los casos leves, ojo con la aerosolización, por eso decía, hay que tener muy en cuenta eso, y si no, ya cuando el paciente no entra en un fallo, no va a quedar otra que indicarle la intubación orotraqueal, y la asistencia respiratoria mecánica precoz. Para la intubación, como hemos dicho, volvemos a repetir, el personal experimentado, con equipo de protección personal adecuado, camisolín resistente a fluidos, guante, el barbijo N95, protección ocular, también si uno puede, la protección facial, además de la protección ocular, reducir al mínimo el personal necesario para hacer el procedimiento, se puede preoxigenar con FIO2 al 100% con máscara reservorio,
No ventilación manual con el ambú, porque de esa manera estaríamos aerosolizando los virus a todo el resto del ambiente. La intubación va a ser rápida. Obviamente ahora vamos a después a mencionar la medicación que vamos a utilizar, ya sea propofol o midazolam, con succinilcolina o rocuronio. Hay que insuflar bien antes de comenzar la ventilación del paciente. No realizar intubación vigil o intubación guiada por fibrobroncoscopía de rutina. Remoción adecuada de los elementos de protección personal. Evitar tocarse el cabello de la cara antes de lavarse las manos. Y la desinfección adecuada de todo el material empleado. La ventilación mecánica, volvemos a recalcar, la ventilación protectora de 4 a 6 mililitros kilo, con la presión plató menor de 30. Esto es un resumen, con la FiO2 que obviamente nos permita tener de 60 a 100 milímetros de mercurio. Hay que evitar la hiperoxia, ¿sí? Que el paciente sature entre 85 y 90%. Manejar las secreciones con un sistema de aspiración cerrado. Titular la PIP permanentemente, ¿sí? O sea, la PIP, el volumen, la presión plató y la compliance, junto con el driven pressure, nos va a permitir una correcta ventilación del paciente. Generalmente el balance diario de estos pacientes debería ser o neutro o negativo. ¿Por qué motivo? Porque si estos pacientes van haciendo balances positivos líquidos, ese exceso de líquido corremos el gran riesgo que vaya ¿a dónde? A los alvéolos, a incrementar el edema alveolar y el líquido libre a nivel alveolar. Obviamente con la PAFI es menor de 150, 120, se le puede infundir atracurio, que es un bloqueante neuromuscular, por 48 horas, con el decúbito prono precoz y el decúbito que no sea menor de 12 horas, tratando de evitar maniobras de reclutamiento. Por último, si el paciente, además de la falla ventilatoria, tiene una falla hemodinámica, entrando en un shock séptico, con el lactato que esté por encima de 2,5 milimoles, de 2 a 2,5 milimoles por litro, ahí se pueden utilizar reanimaciones iniciales, se puede colocar noradrenalina, con el objetivo de tener una TAM por encima de 65 milímetros de mercurio. Hay que evaluar en forma dinámica al paciente, evaluar la perfusión periférica, el relleno capilar, el clearance del lactato, medirlo diariamente por laboratorio, la medición de la respuesta con el pulso, el diámetro de la cava inferior, la respuesta con la elevación de los miembros inferiores. Si se optimizan los fluidos y la tensión arterial media supera los 65 milímetros de mercurio y se evidencia un empeoramiento de la perfusión periférica con aumento del lactato o de la resistencia vascular, se puede ensayar la prueba con dobutamina. Si es negativa hay que suspenderla y si es positiva hay que continuar con la dobutamina a dosis inotrópicas. En el caso de que haya una neumonía grave, obviamente el tratamiento empírico de una neumonía grave hay que agregarlo de antibiótico adecuado. Generalmente lo que se está recomendando para que el enfermero entre la menor cantidad de veces posible al lugar sería con ceftriaxona y acitromicina. Ambos que se pueden dar una sola vez en el día, con lo cual disminuiríamos el contacto y el riesgo de todo el personal de salud al ir a colocarle la medicación, ¿sí? Obviamente también la protección hemodinámica para evitar el shock del paciente. Bueno, también es importante tener presente ante estos pacientes cómo uno debe, si uno tiene un distrés respiratorio agudo grave, y que tiene que ponerlo en decúbito prono al paciente, siempre se recomienda que la sedación de este score de Richmond, denominado RAS, el paciente se encuentre siempre en sedación -4, -5, o sea que tenga una sedación profunda, sin respuesta al llamado verbal, pero que tenga movimiento o apertura ocular al estímulo físico, o si no directamente que no tenga respuesta ni a la voz ni al estímulo físico. Es lo más recomendado cuando el paciente está grave, cuando está más grave. Y ahora, por último, brevemente, las recomendaciones de las medicaciones que habitualmente más se usan. Como sedantes, habitualmente nosotros realizamos el midazolam, el lorazepam o el propofol,
son los tres más usados. También se puede usar el tiopental, pero en nuestra experiencia no lo usamos tanto. El midazolam, ahí tienen la dosis inicial, que se hace en bolo a 0,2 miligramos kilo, y si no es suficiente se pueden ir repitiendo bolos de 0,07 miligramos kilo hasta lograr la sedación. El lorazepam es el ideal para mantener la sedación, con la dosis inicial o de refuerzo de 0,05 miligramos kilo, repetirlo cada 2 a 4 horas según necesidad, y en infusión prolongada estas dosis pueden resultar insuficientes debiendo duplicarse o triplicarse las dosis, ¿sí? Generalmente se preferiría el lorazepam al midazolam, porque tiene una vida también media un poco más larga. Y por último también tenemos el propofol, con muy buena reacción, es de acción muy rápida, en 1 o 2 minutos el paciente ya responde. Hay que tener en cuenta que tiene un efecto breve, pero para una intubación inicial rápida es bastante recomendable. Se da de 2 a 2,5 miligramos kilo, y para mantenimiento en infusión continua eso se debe calcular a 0,5 miligramos kilo hora. Si no se lo logra en 15 minutos, se pueden ir aumentando cada 15 minutos hasta tener la respuesta clínica. Cuando la dosis de mantenimiento habitual está en 0,5 a 3 miligramos kilo hora. Por último, los analgésicos que habitualmente se utilizan pueden ser la morfina, con dosis de carga de 0,05 miligramos kilo, administrar un lapso de 5 a 10 minutos, y con el mantenimiento a 2 a 3 miligramos kilo, 2 a 3 miligramos hora. El fentanilo, que en nuestra experiencia es el más usado, administración en infusión continua de 1 a 2 microgramos kilo hora, luego de una dosis de 1 a 2 miligramos kilo día. Y por último tenemos, como otro analgésico también, bastante bien usado últimamente, el remifentanilo, a dosis inicial de 0,1 miligramos kilo minuto hasta 6 miligramos kilo hora. Eso se puede obviamente ir aumentando la velocidad. La velocidad de perfusión se debe ajustar con incremento de 0,025 miligramos kilo minuto a 1,5 miligramos kilo hora. El remifentanilo también se usa bastante en combinación esto se usa la combinación de un sedante con un analgésico. Generalmente la combinación más usada que hacemos es la midazolam fentanilo o el lorazepam fentanilo o remifentanilo. Y por último tenemos los bloqueantes neuromusculares. Acá es importante, fíjense lo que dice, usar el bloqueante neuromuscular cuando sea estrictamente necesario y por el menor tiempo posible. Generalmente esto se usa cuando el paciente va a entrar en decúbito prono. Las drogas que habitualmente se pueden usar, ya nombramos el atracurio, también puede ser el pancuronio, que es en nuestro hospital el que más al alcance tenemos. El bloqueo, fíjense que es efectivo dentro de los 4 minutos de administrado, y el bloqueo dura de 75 a 90 minutos. La dosis en bolo es de 0,6 a 0,08 miligramos kilo, es una ampolla, y la de mantenimiento es de 0,02 a 0,03 miligramos kilo cada 1 o 2 horas para mantener el bloqueo, ¿sí? Y por último, un breve comentario de una droga que es una droga sedante que evita por lo menos los síndromes de abstinencia que se suelen ver en otros pacientes, que nosotros las hemos empezado a usar el año pasado en forma más rutinaria de lo que habitualmente se usaba, que en algunos pacientes esa sedación tiene el mejor despertar en los pacientes, en algún tipo de paciente. Se inicia con una infusión endovenosa de carga de 6 microgramos kilo hora durante 10 minutos, seguida por una infusión de mantenimiento de 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora. Tienen un mejor despertar y un menor síndrome de abstinencia. Es para tenerla presente para un futuro, ¿no? Y por último, este es lo que, digamos, cerraría lo que venimos diciendo en cuanto a la sedación, la analgesia y el mantenimiento de la pseudoanalgesia en los pacientes respirados. Fíjense que generalmente recomiendan un RASS de -3 a -5 en los cuadros más graves, o sea que el paciente esté lo suficientemente sedado y dormido como para que no luche con el respirador y el reclutamiento alveolar sea el mejor posible, ¿sí? Muchas gracias.
¿Estamos? Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar viendo los factores de riesgos asociados al cuidado de la salud. Específicamente estamos hablando del servicio de terapia intensiva. Entonces lo que vamos a ver son los 3 factores de riesgo principales y las medidas de prevención. Obviamente el objetivo está destinado al personal de enfermería, aunque todo el personal de salud de terapia intensiva debe conocer. Lo primero que vamos a ver es las medidas de prevención para evitar la neumonía asociada a ventilación mecánica. Obviamente la neumonía se produce en pacientes intubados o traqueotomizados que estuvieron por más de 48 horas en asistencia respiratoria mecánica. Es causada por distintos agentes infecciosos que no estaban incubándose al momento de la intubación. La neumonía asociada a respiración mecánica se dice en el mundo que alcanza el 47% de todas las infecciones de los pacientes críticos. Obviamente la neumonía asociada a la ventilación prolonga la estadía, aumenta la tasa de mortalidad, como así también tiene que ver con el aumento de los costos de recurso humano y el costo de la UTI particularmente. La intubación aumenta la neumonía entre un 6 a 20 veces el riesgo de un paciente que ingresa en terapia intensiva, sea cual sea su origen de necesidad de respirador, ¿sí? En este caso, obviamente, en este momento estamos hablando de un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio por COVID-19. Luego, podemos decir que en los países de América la mortalidad está asociada a la neumonía, se encuentra entre el 20 y el 70%. Entre un 5 y un 27% en los distintos estudios se ha determinado en el mundo que aumenta la tasa de infección y la tasa de letalidad de las neumonías asociadas. Obviamente es la neumonía asociada a ventilación mecánica o a la NAR o a la NAP es la que aumenta obviamente los costos. Este dato quizás es viejo, que actualmente es mucho más lo que tiene que ver con el costo en dólar, pero bueno, tiene que ver con el tratamiento, o sea, va de $40.000 a $1.200.000 por paciente estamos hablando, ¿no? O sea, fíjense en los costos lo que tiene que ver. Y estamos hablando de un país desarrollado. La patogenia, obviamente hay que dividirlos en 2 grandes grupos. Los grupos que causan la NAP temprana tiene que ver con bacterias que pueden estar en la comunidad. Por eso a veces se hace difícil distinguir entre una neumonía de la comunidad, un paciente que ingresa a terapia intensiva, como una neumonía asociada a respirador. Obviamente tiene que ver que las más tardías tienen que ver con un microorganismo propio del servicio o intrahospitalario, que generalmente son multiresistentes. Depende de la patogenia, obviamente comienza con la colonización orofaringia, que tiene que ver con los microorganismos del estómago, y allí después vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la prevención de la colonización gastrofaringio. El mecanismo más común es el árbol bronquial y que obviamente tiene que ver con las microaspiraciones de las secreciones. Ya pueden ser propias del mismo paciente o bien a veces hay microaspiraciones, por ejemplo, relacionadas a la alimentación enteral. Las vías de adquisición obviamente tienen que ver con la vía aérea, la aspiración de secreciones colonizadas, la vía hematógena obviamente, la continuidad de las infecciones adyacentes del pulmón propios del paciente, la translocación bacteriana, o sea, desde el tracto gastrointestinal hacia la vía aérea. Allí tenemos un algoritmo de lo que tiene que ver con la alteración de la flora orofaringia, ¿sí? Obviamente tiene que responder a los ATV, a enfermedades de base graves, a la falta de control de infecciones, y obviamente allí debemos comenzar con algo muy sencillo, que es el lavado de la boca del paciente, ¿sí? Que es fundamental y es un trabajo que enfermería todavía no está dentro de los paquetes de medida y que hay que reforzar muchísimo. El manejo de los nebulizadores, el reflujo gástrico,
sí, que para eso tenemos que ver también la posición de la cabecera del paciente, la alteración del nivel de conciencia, ¿sí? Valorar realmente el periodo de sedación y analgesia, el manejo de la vía aérea artificial y obviamente los mecanismos de defensa pulmonar activado. Todo eso favorece obviamente a la neumonía asociada a la ventilación. Allí podemos ver todo el trayecto en lo cual se modifica y comienza la patogenia para después desarrollar una neumonía asociada a respirador o a ventilación. Acá lo que vamos a ver es la patogenia, más que nada simplificada con todos los pasos y todo lo que vamos a ir viendo que está implicado en la ruta de la infección, ¿sí? El lavado de manos, la aspiración, la acumulación de líquidos en las vías, la insuflación del balón, y obviamente la higiene de la boca. Obviamente para diagnosticar una neumonía asociada al respirador tenemos técnicas invasivas como el lavado broncoalveolar, el cepillado protegido con FBC. Hay que tener muy en cuenta que en este momento para las terapias COVID no está recomendado ni el lavado ni el aspirado traqueal, ¿sí? Debemos descartarlos de otras maneras, ¿sí? Obviamente el médico a cargo del paciente, el terapista, sabrá cómo definir a través de la clínica y no de muestras invasivas o no invasivas. En este caso estamos hablando de una neumonía asociada al respirador, pero no en terapias COVID. Obviamente acá está el diagnóstico bacteriológico, el cual el médico, una vez que obtiene la muestra, lo verá, pero no es el caso del COVID. Obviamente hacia donde apuntamos es a la prevención. Entonces, se debe comenzar con la reducción de la colonización orofaringio, reducir el pasaje de secreciones hacia la tráquea, evitar circunstancias que afecten la inmunidad del paciente. Por eso hay que estar, por ejemplo, muy observador sería y enfermería debe manejar algo que tiene que ver con, por ejemplo, el uso y sobre todo en este tipo de pacientes de COVID, el uso de corticoides, ¿sí? La dexametasona, que tiene mucho que ver con la inmunosupresión del paciente. Ni hablar de patologías prevalentes del paciente o patologías de riesgo con comorbilidades. Luego lo que puse como detalle es el paquete de medidas para prevenir la neumonía, es el paquete de medida o el bundle, conocido como bundle, del programa VIDA, que se aplica tanto en SADI, SATI, el ANLIS y obviamente el Instituto Nacional de Epidemiología. Y habla de lo siguiente. Obviamente que cuando vamos a aplicar un paquete de medidas quiere decir que ya está la evidencia obviamente totalmente demostrada, es confiable y se demuestra a través de los distintos estudios que ha reducido las tasas de neumonía. En este caso hace hincapié a 4 puntos, pero que ninguno de los puntos debe alterarse ni no cumplirse al 100%. Obviamente la higiene de manos, el uso de guantes para manipular secreciones, tengamos o no, y con más razón en este tipo de pacientes, circuitos de aspiración cerrada. Siempre porque tenemos que tener el cuidado de que se puede romper esa funda en donde está incluido el circuito de aspiración, siempre debemos tener guantes puestos, ¿sí? No porque tenga una funda, no utilizar los guantes. Aparte, no sabemos el operador anterior, si se lavó las manos anteriormente, siempre debemos evitar el contacto con el circuito de aspiración. Obviamente, la elevación de la cabecera de la cama del paciente entre 30 y 45 grados, siempre que el paciente lo tolere, salvo que haya edemas cerebrales o alguna patología prevalente que no lo permita, ¿sí? Debemos ser didácticos a la hora de ver, no es fácil, no es que uno pone en la elevación de la cabecera según crea uno, entonces siempre uno tiene que encontrar una didáctica de poder observar que realmente la cabecera del paciente esté entre 30 y 45 grados. Obviamente la higiene de la boca una vez por turno y es fundamental porque estamos hablando de que los microorganismos que están no lleguen a la vía aérea baja.
También es importante el uso y conservación adecuado de los elementos que vamos a utilizar para la ventilación mecánica, como por ejemplo el uso de los nebulizadores cerrados, no cambiar si no es necesario, solamente cada 72 horas cuando digamos que esos elementos se encuentran visiblemente sucios. Es fundamental. No desconectar al paciente para sacar la acumulación de agua, que sí es necesario evitar esa acumulación, pero nunca desconectando al paciente, sino utilizar los frascos trampas para sacar todo el exceso de agua que puede generar la ventilación. Obviamente tenemos las estrategias que tienen que ver con lo no farmacológico, que obviamente está focalizado a la reducción de la aspiración, las estrategias también farmacológicas que tienen que ver con la colonización. Y también, obviamente, el punto muy importante es evitar la inmunosupresión. Evitar, sobre todo, el uso innecesario de ATV, ni hablar en el caso de estos pacientes COVID, en los cuales todavía no está demostrado ni tanto los antibióticos como los retrovirales como un uso justificado. Si necesitamos utilizar ATV, obviamente tiene que estar protocolizado por farmacia, por infectología, en cada servicio y en cada institución, un uso abreviado o restringido de ATV. Obviamente, evitar la intubación oral, ya lo habló el doctor anteriormente, siempre se recomienda la ventilación orofaringe. El protocolo de higiene oral. Está demostrado el uso de la clorhexidina oral para el lavado de la boca. No todos tenemos acceso a la clorhexidina, pero sí es importante la secuencia de la higiene, ¿sí? Tanto de los dientes, las encías, la boca en sí, cuidar siempre la boca, la extremidad, la sujeción, que no lastime la boca, evitar siempre todo, agregar más de lo que tenemos. Obviamente también está la higiene de manos, fundamental en cada paquete de medidas y en cada técnica que vamos a realizar con un paciente, esté en terapia intensiva o no. La descontaminación selectiva y digestiva. Considerar obviamente en lo posible y sobre todo en estos pacientes la ventilación no invasiva. Obviamente que si estamos hablando de un paciente con un síndrome de distrés respiratorio agudo, considerar la BNI es difícil en estos casos, ¿sí? Obviamente abreviar el tiempo de intubación, como en todo paciente. La aspiración subglótica es lo más recomendado, ¿sí? Para evitar siempre la circulación de microorganismos en el área y que llegue de la orofaringe llegue al pulmón. El drenaje del agua condensada, que era lo que hablábamos anteriormente. Evitar el transporte fuera de la UTI. Obviamente, reducir las extubaciones accidentales. Otra de las medidas importantes, y bueno, esto sí, es muy, muy importante y debe ser un paquete de medidas, gracias Oscar, y un debemos chequearlo, cuando uno pone un paquete de medidas debe tener los checklists. Se pueden adaptar a toda institución y a cada servicio, pero sí es importante saber que durante nuestra guardia se realizó la evaluación de esto. Por ejemplo, algo muy importante y que enfermería tiene que hacer mucho hincapié es en medir la presión del manguito o el cuff, ¿sí? Utilizarlo, siempre tenerlo en cuenta, primero para evitar, ¿sí? La extubación accidental. Luego, si sabemos que el manguito, como vimos en el circuito de la patogenia, el manguito está inflado, el balón como corresponde, vamos a evitar el pase de los microorganismos, ¿sí? Alrededor del tubo. Entonces ya ahí estamos disminuyendo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la insuflación del manguito no debe superar a los 25 centímetros de agua, o sea, para evitar la injuria, para evitar lastimar, ¿sí? Eso es fundamental, pero la presión tiene que estar, ¿sí? Tenemos que controlar la presión y es un trabajo de enfermería. Obviamente, bueno, como habíamos dicho, hay distintos estudios que hablan de la presión intrabalón, ¿sí? Bueno, obviamente otra de las funciones principales dentro de este paquete de medidas es que el paciente debe estar semisentado entre 30 y 45 grados, ¿sí? Que evita el reflujo del contenido gástrico, o sea, siempre va a estar por encima, entonces vamos a evitar, fíjense en lo que hablábamos, ¿no?, de la colonización también, eso es importante.
Como así también es importante medir el residuo gástrico, ¿sí? Eso es importante pensando en la pseudoanalgesia que tienen estos tipos de pacientes que están ventilados, ¿sí? Saber si tenemos movimientos, es muy importante, pensando que al principio de la ventilación de estos pacientes vamos a tener una pseudoanalgesia importante hasta adaptarlo al respirador. Algo que es importante tener en cuenta es, hay distintas discrepancias, hay distintos estudios que hablan de la eficacia de tener la cabecera levantada, pero pensemos que hoy es una recomendación tanto de SATI como de SADI, la posición semisentada y comenzar lo antes posible con la alimentación enteral. Luego lo que estamos viendo a continuación es la aspiración de secreciones en un tubo, ¿sí?, con el circuito cerrado. Fíjense en que el operador tiene colocados los guantes, ¿sí? La aspiración de secreciones la tenemos que evaluar, no sea algo metódico que cada 2 horas, no pensemos que todos los pacientes son iguales, debemos evaluar al paciente, debemos estar atentos a las alarmas del respirador para saber si hay presión en la vía, si es que puede estar mordiendo el tubo, ¿sí?, o quizás tenemos secreciones. Entonces, eso es muy importante y es una evaluación que debe realizar el enfermero a cargo de ese paciente. La aspiración, obviamente, la ventaja es importantísima, hablamos siempre de evitar que sea un circuito abierto. Esto no quiere decir que en momentos complicados como hemos tenido, porque no podemos comprar sistemas cerrados, uno debe aspirar, porque es así, debe aspirar al paciente igual con un sistema abierto, en lo cual realmente necesitamos 2 operadores, cosa que ya dificulta mucho más, pero bueno, no debe dejar de ser estéril, obviamente por eso necesitamos 2 operadores, y también obviamente, y más teniendo en cuenta, después de lo que estuvo explicando el doctor Gallini, del manejo de la PIP, ¿sí?, entre 5 y 15, piensen entre 5 y 15, 5 y 10, y hay pacientes que necesitan más. Imagínense que nosotros debemos bajar esa PIP a 0, entonces lo tenemos que hacer de manera paulatina, con mucho cuidado, porque no podemos manejar esas presiones pulmonares así porque sí. Entonces dificulta realmente muchísimo si tenemos que utilizar un circuito de aspiración abierto, ¿sí? Obviamente el sistema cerrado de aspiración, bueno, las ventajas ¿cuáles son? Evitar la descompensación hemodinámica durante el proceso porque estamos manejando presiones, obviamente el que lo puede realizar un solo operador, ¿sí? Y si hay algo que todavía no está demostrado, aunque los circuitos cerrados de aspiración sí tienen el lugar para inyectar y poder lavar, pero ese lugar que tiene para inyectar y poder lavar a través de solución salina o agua destilada es para lavar el circuito, o sea, desde el tubo hacia afuera, no inyectar del tubo hacia adentro para realizar porque estaríamos haciendo un lavado, ¿sí?, traqueal, entonces no, eso por favor está totalmente descartado. Porque ¿qué? Estamos agregando esas caídas, primero que cae bruscamente la saturación del paciente, imagínense lo que podemos lograr, si estamos hablando de que estos pacientes posiblemente se lleve a un edema pulmonar, no instilar líquido, ¿sí?, y menos que pueden dejar una capa o llamada biofilm, que estamos entrando en una vía estéril, por lo tanto no debemos ingresar ningún tipo de líquido ni aerosoles si no está indicado, ¿sí? Obviamente los cambios tanto de la vía como de todo lo que tiene que ver con la humidificación, llamemos el nebulizador, llamemos el nebulizador con temperatura, obviamente debe ser cambiado cada 72 horas si sabemos que el paciente va a tener una ventilación prolongada, o bien si todos los elementos para la ventilación están sucios, ¿sí? El agua de los humidificadores debe ser estéril, ¿sí? Siempre debemos utilizar
agua estéril. Y tener en cuenta, no es lo mismo utilizar solución fisiológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo del sodio se va pegando en las paredes del humidificador. Entonces vamos dañando el equipo. Tener en cuenta, a la hora de que necesitamos poner agua a los humidificadores, debe ser agua destilada estéril, no solución fisiológica, porque va quedando y se pega en las paredes del humidificador. Eso es importantísimo. Luego, obviamente, bien lo explicó el doctor, en este caso se habla de las bolsas de reanimación, ¿sí? Y a veces tenemos que tener en claro qué es una bolsa de reanimación y qué es un ambú. Obviamente ya lo explicó el doctor, pero no debemos dejar de hacer hincapié. En el caso de COVID-19 no se aconseja el ambú, ¿sí? El uso de ambú. ¿Por qué? Porque a la hora de insuflar lo que estamos generando son aerosoles, ¿sí? Entonces, por más que tengamos el paciente con el circuito cerrado, con todo el circuito totalmente sellado, con un filtro bacteriano, con un filtro viral, si nosotros generamos los aerosoles, estamos exponiendo a todo el personal a aerosoles propios de COVID, ¿sí? Adecuar siempre la pseudoanalgesia de acuerdo a las escalas, a los distintos protocolos, ¿sí? Obviamente siempre evaluar el estado de conciencia del paciente, la necesidad de la pseudoanalgesia y hablar también de lo que es la sedación y la analgesia por separado. Siempre buscar utilizar el protocolo de destete para evitar la reintubación, ¿sí? Siempre hay que probar. Generalmente lo que se hace, como bien explicó hoy Oscar, primero el modo ventilatorio es lo que se va modificando para poder así adecuar al paciente, ¿sí? Adaptarlo a esa ventilación. Entonces es importante, si primero estuvimos con un modo ventilatorio de volumen control, luego ir progresando, está bien que es indicación médica, pero también el enfermero hoy debe estar preparado para estar mirando ese respirador y ver cómo el paciente realmente responde y se adapta al ventilador. El enfermero tiene que estar, es el que más en contacto está con este tipo de pacientes, entonces es importante que tenga esa habilidad y destreza propia del enfermero de terapia intensiva. Luego sugerir, obviamente, si el paciente lo permite, ir modificando el modo, ir a un modo más donde el paciente colabore mucho más con la ventilación, que es la ventilación control, luego ir viendo ¿cómo se llama? La modificación de PIP para poder llegar a una ventilación ya mucho más participativa del paciente. Obviamente, como todo paquete de medida, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el lavado de manos. Obviamente en enfermería, y esto es en el mundo, está comprobado que el 40% de los enfermeros tiene el incumplimiento del lavado de manos. Hoy está un poquito más actualizado y en este momento obviamente mucho más. El uso de alcohol gel obviamente que mejora el cumplimiento. ¿Por qué? Porque tenemos más cercanías y porque nos facilita el uso de alcohol gel y el uso entre paciente y paciente, que es lo que debemos realizar, ¿sí? Respetando siempre los 5 momentos. La higiene de la boca, es como decíamos hoy, es fundamental, ¿sí? Obviamente que lo ideal es el uso de la clorhexidina como antiplaca, pero bueno, lo más importante es que tenemos que saber que debemos utilizar agua, ¿sí? Por arrastre. Podemos utilizar cualquier otro método que sirva para descontaminar la boca, ¿sí? Poder lograr algo antibacteriano. Pero es importante el uso del cepillado, que a veces se cree que un paciente, porque tiene un tubo, no podemos cepillarles la boca, lavarle la encía, mojar una gasa, empaparla, por ejemplo, en clorhexidina y pasarle sobre los dientes, las encías, ¿sí? Es muy importante. Así que bueno, el lavado de la boca es fundamental y tiene que ser sistemático, tiene que estar dentro del paquete en donde nosotros realizamos las actividades de enfermería diaria, ¿sí? Como mínimo una vez por día se recomienda. Si el paciente sabemos que es un paciente que por una patología o bien, en este caso el COVID, que genera en el paciente, o bien porque fue un
Pongamos, por ejemplo, un paciente que, un EPOC o un paciente que fumador. Sabemos que las secreciones de ese paciente no va a ser la cantidad de secreciones que tiene un paciente que se lo intubó por síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, el lavado de la boca es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más cantidad de líquido en todo lo que tiene que ver con la boca, y sabemos que un paciente, al estar con pseudoanalgesia, obviamente todo lo que tiene que ver con el reflujo y lo que tiene que ver con la posibilidad de tragar esa saliva que se junta en la boca no va a estar permitido. Entonces, también tenemos que hacer que aspirar la boca, ¿sí? Aspirar y sacar toda esa saliva que el paciente, por estar con pseudoanalgesia, no lo puede realizar. Obviamente que no está recomendado todavía el uso sistemático de la clorhexidina, que era lo que decíamos, pero sí lo que es importante, la prevención de la colonización orofaringea. También tiene que ver con algo muy importante, y se está trabajando mucho en las nuevas terapias y sobre todo en Sudamérica, lo que tiene que ver con la protección gástrica, ¿sí? Obviamente que toda persona que ingresa a un servicio de terapia intensiva, el estrés ya está, ni hablar cuando esa persona, ese paciente, está expuesto a tantas injurias que son necesarias, pero obviamente son injurias. Entonces, todo aquello que es mayor a un pH a 4 se produce toda una proliferación bacteriana, y eso obviamente facilita, desgraciadamente, la incidencia de las neumonías asociadas. Obviamente que después se determinará en cada servicio, y todo responde también a la experiencia, ¿no? A los estudios y a la experiencia de lo que más tiene mayor incidencia en cada lugar. Siempre los dos medicamentos más utilizados son el sulcrafato y la ranitidina, ¿sí? La ranitidina se está utilizando hoy con goteo continuo, ¿sí? La dosis hay que reverla para cada paciente, entre 3 y 5 ampollas a 21 mililitros, o sea, para que duren las 24 horas, ¿sí?, del paciente. No se altera, así que es muy importante. Otro de los temas es el sulcrafato, pero bueno, el sulcrafato tenemos el inconveniente que tenemos que pasarlo por sonda nasogástrica, y a veces eso dificulta porque se pega en las paredes y luego tenemos que cambiar una K108, que es otra gran injuria en el paciente. Entonces, generalmente lo que más utilizamos es ranitidina, porque lo podemos hacer endovenoso. Obviamente la alimentación enteral es fundamental en un paciente porque debe ser nutrido, y sabemos que la vía enteral es la más adecuada, salvo que el paciente por alguna patología de base no pueda ser nutrido a través de la vía enteral. Obviamente, si el paciente alarga su estadía en terapia intensiva, y bueno, llegaremos a una alimentación parenteral, ¿sí? O sea, por vía endovenosa. Pero realmente es importante que dentro de las 48 horas el paciente esté nutrido por vía enteral, ¿sí? Está demostrado que reduce las infecciones en gran número. Las transfusiones obviamente son causas de inmunosupresión y aumenta el riesgo de infección. La nutrición enteral precoz dentro de las 48 horas es lo indicado. Y los corticoides también son los que disminuyen las defensas, así como bien explicaba hoy el doctor, y más en este tipo de pacientes. Obviamente ya vimos lo que tiene que ver con el uso de los antibióticos, ni hablar en estos casos, ¿sí? Brevemente, la relación óptima que se habla de pacientes COVID en las terapias intensivas es de 1-1, o sea, un enfermero, un paciente, ¿sí? No es lo mismo que en una terapia con pacientes ventilados, ¿sí? Que sería 1-2, o sea, un enfermero, 2 pacientes. Realmente hay que valorar al paciente, hay que ver las necesidades reales de ese paciente y no tomarlo como un paciente más de terapia intensiva, ¿sí? Es importante que se evalúe realmente el paciente.
Para seguir, lo que vamos a ver es paquetes de medidas para prevenir las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter vesical. Bueno, obviamente ya sabemos lo que es la cateterización vesical, pero no está de más repasarlo. Es la introducción de un catéter a través de la uretra que llega a la vejiga para fin de vaciar la orina. El cateterismo uretral tenemos el intermitente y el permanente. El intermitente puede ser en el caso de que un paciente necesitamos vaciar, por ejemplo, para un estudio, su vejiga brevemente, en 5 o 10 minutos. Y el permanente es el que va a ser colocado por drenaje continuo, que generalmente lo hacemos con sonda Foley. Algo importante es conocer la sonda, ¿sí? Vamos a ver que tiene un pabellón o embudo, que es el que va la bolsa colectora. Luego tenemos el lugar para inflar el balón. Tenemos en el mismo pabellón, tenemos la identificación con los French, la medida que vamos a utilizar. Y a su vez al lado, en la mayoría hoy de los laboratorios que trabajamos normalmente, nos dice también cuánto debemos insuflar con agua destilada, ¿sí? En la punta vamos a ver el balón, que es el que se fija a la vía. Algo importante que tenemos que tener todos los enfermeros, no solamente los enfermeros que trabajamos en terapia intensiva, son los French que vamos a utilizar. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta porque obviamente la uretra femenina y masculina no son iguales y eso sí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para lo femenino tenemos que usar entre 14 y 16, ¿sí? Y para el masculino entre 16 y 20. Obviamente lo que trabajamos y ponemos es el paquete de medidas para prevenir, que también estamos hablando del paquete de medidas del programa Vida. Como todo paquete de medidas, comienza con lo primero, que es la higiene de manos, una inserción aséptica y un mantenimiento adecuado. El drenaje estéril, continuo y cerrado. Y algo muy importante y que en esto debe colaborar el enfermero es en la evaluación diaria de la necesidad del catéter. O sea, a veces es entendible, y lo digo como enfermera, que uno desgraciadamente prefiera que el paciente tenga una sonda vesical a la hora de estar poniendo una chata, un papagayo o el pañal. Pero realmente tenemos que entender que a veces las infecciones del tracto urinario, las ITU, ¿sí? Son muy silenciosas y como ¿qué pasa? El paciente es un paciente de terapia al cual ya tiene distintas factores de riesgo, a veces no se valora o no se tiene una tasa real de las infecciones asociadas al tracto urinario. Pero bueno, tenemos que colaborar teniendo en cuenta que si es necesario o no, que siga el paciente con un catéter vesical. Es muy importante. Bueno, antes de iniciar, obviamente, como todo, realmente necesitaríamos 2 operadores, ¿sí?, para poder trabajar. Pero bueno, las realidades no son todas iguales. Lo que sí no podemos negociar jamás es que es una técnica estéril, en la cual no es una urgencia, no tenemos que salir corriendo a colocar una sonda vesical, en lo cual nos podemos tomar el tiempo para organizarlos y sabemos que vamos a estar solo para realizarlo, bueno, organizarlos de manera en cual podemos llevar todo lo que necesitamos, ¿sí? Podemos abrirlos en campos estériles para poder trabajar solos, pero no por eso no cumplir con la pauta de que sea una colocación aséptica. Obviamente vamos a ver bien diferenciado la colocación de la sonda urinaria masculina y la sonda urinaria femenina. El equipo no cambia, tenemos que llevar guantes estériles, campo estéril, generalmente lo que utilizamos son campos fenestrados, o sea, en donde nosotros podamos ampliar el lugar para el campo, para manejar todo de forma estéril y tener la exposición del órgano que vamos a trabajar, ¿sí? Obviamente vamos a tener una solución limpiadora aséptica, generalmente lo que utilizamos es o clorhexidina o iodopovidona al 10%. Vamos a llevar solución fisiológica según protocolo de cada institución o bien la solución de agua estéril. El jabón quirúrgico, obviamente, porque primero vamos a realizar una higiene perineal y las gasas.
Vamos a utilizar el lubricante hidrosoluble, que generalmente lo que utilizamos es lidocaína, gel, pinzas para realizar la asepsia, una jeringa ya preparada, el contenedor, obviamente el protector, todos los elementos de protección personal, y si es necesario, si el lugar no tiene luz, obviamente nos ayudaremos con una luz más ubicada en la zona. Lo primero que vamos a hacer es colocar al paciente de manera cómoda, ¿sí? El paciente debe estar de cúbito supino, o sea, sobre su espalda, boca arriba, las piernas ligeramente separadas, ¿sí? Y se lo cubre de forma que lo único que quede, en este caso, como es el hombre, la única región expuesta sea la del pene. Lo primero que vamos a hacer es preparar la bolsa de colección de orina, colocarla por debajo, ya sabemos, por debajo de la cama, ¿sí? En qué posición la vamos a ubicar. Y obviamente vamos a seguir, o bien, lo que decimos nosotros como protocolo en nuestro lugar de trabajo o la recomendación del fabricante, ¿sí? Siempre cerrada, nunca vamos a abrir el conector que luego se va a colocar en la salida de la sonda, ¿sí? Obviamente nos vamos a colocar guantes limpios para poder realizar la higiene perineal, ¿sí? Se prepara todo el equipo. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien. Luego vamos a colocar la compresa fenestrada, como ustedes ven allí, y lo único que queda expuesto es solamente en este caso el pene, que es lo que vamos a trabajar para colocarle esa sonda. Primero, obviamente, vamos a realizar la higiene. Luego se utilizan movimientos descendentes, ya lo sabemos, todos los enfermeros, esto no es nuevo, ¿sí? Siempre vamos a ir de la zona más limpia a la más sucia, como hacemos todo lo que utilizamos nosotros. Luego se enjuaga y se saca, en este caso, la iodopovidona. Se retiran los guantes, nos volvemos a colocar guantes limpios y en este caso estériles, ya no son los guantes de tipo odontológicos. Se eleva el pene, se retrae el prepucio y se comienza a colocar. Primero lo que vamos a colocar es la jeringa con el lubricante, ¿sí? Más o menos se introducen 10 mililitros de gel lubricante. Generalmente lo que utilizamos es lidocaína gel, ¿sí? Siempre con cuidado, siempre con cuidado, con mucho cuidado, no duele, pero no deja de molestar. Si el paciente, como en este caso, está con pseudoanalgesia, bueno, pero tengamos en cuenta que esta práctica es igual en todo el hospital y en todos los servicios, y en todos debemos cumplir con el mismo protocolo, ¿sí? No puede ser que una sonda vesical se coloque de una manera en la guardia, de una manera en terapia y de una manera en la sala. La técnica es única, no tiene por qué cambiar. Luego lo que vamos a realizar es, utilizando una mano dominante, o sea, cada uno generalmente es la derecha, la izquierda va a ser la que va a colocar, ¿sí? Vamos a pedirle al paciente, si está lúcido obviamente, que haga el esfuerzo como que va a orinar, porque eso nos abre el campo para poder pasar el catéter, ¿sí? Una vez que ingresamos el catéter, fíjense en algo que es importante y sobre todo en el hombre, ¿sí? Llegar a colocarlo hasta la bifurcación, o sea, hasta donde termina la sonda que forma como una Y, hasta allí, ¿sí? Eso es importante, pero hacerlo despacio, obviamente, para no crear una falsa vía, y en ese momento realizar el inflado del balón, ¿sí? Ahí vamos a inflar. Una vez que inflamos, lo que vamos a hacer con la mano dominante, vamos a sostener y vamos a inflar con el agua estéril, obviamente, por favor, estéril, ¿sí? Vamos a inflar el balón. Una vez que se infla el balón, nos vamos asegurando que ese inflado ya hizo que se adhiera y quede, ¿sí? El balón es el que le da el lugar, la posición en la vía uretral. Entonces, lo que hacemos, vamos llevando hacia afuera levemente, suavemente, cuando vemos que hay como una resistencia, y allí comenzamos a retirarla, ¿sí? Una vez que hacemos eso, retiramos el campo y luego lo unimos al sistema de drenaje, ¿sí? A la bolsa colectora de orina que todos conocemos.
Un paso muy importante, luego que unimos la bolsa, es nos retiramos los guantes, ¿sí? Y hacer la fijación a la pierna, ¿sí? Es muy importante hacer esa fijación para evitar que la sonda vesical a la hora de mover al paciente, a la hora de bañar al paciente, esté por arriba, por todos lados, ¿sí? Es importante eso. Y aparte, ¿qué evitamos con la fijación? Que, por ejemplo, al mover la bolsa colectora de orina, no vuelva la orina hacia la uretra del paciente, donde nosotros facilitemos el campo para una infección del tracto urinario, ¿sí? Es importante sujetar tanto en el hombre como en la mujer, sujetarlo a la pierna, ¿sí? Evitar ese traslado de la orina ya como reservorio a la uretra del paciente. Eso es fundamental. Luego lo que vamos a ver es que debemos poner al paciente en una posición cómoda, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a ver es la sonda urinaria femenina. Obviamente el campo de equipo no cambia, vamos a utilizar el mismo campo, la misma solución antiséptica, vamos a realizar la higiene, vamos a poner a la paciente en posición cómoda, ¿sí? Lo que es importante también, ¿no? La higiene perineal y en este caso tener muy en claro del meato urinario, identificarlo a la hora de la colocación, ¿sí? Ya sabemos, como vimos anteriormente, que debemos preparar el campo, todo anteriormente, cosa de no estar caminando. Nosotros pensemos que para realizar esta técnica, que no es de urgencia, debemos estar vestidos en forma estéril, ¿sí? Por lo tanto, me puse primero el barbijo, el camisolín, los guantes, ¿sí? En este caso, primero un par de guantes de uso odontológico para realizar la higiene y luego me los quito y me quedo con los guantes estériles, ¿sí? Obviamente coloco el campo, esto ya lo vimos, lubricamos, ¿sí? La punta del catéter, ¿sí? Pensemos que la uretra femenina es más corta, entonces podemos injuriar mucho más, por lo tanto, a diferencia del catéter del sondeo vesical masculino, sí debemos lubricar la punta del catéter de la sonda Foley a la hora de ingresar en una uretra femenina. Es fundamental porque no lastima y obviamente por lo fisiológico que tiene que ver con la diferencia entre el hombre y la mujer. Obviamente lo que vamos a hacer es teniendo obviamente siempre la mano, separar los labios mayores, identificar el meato urinario para no hacer una falsa vía o lastimar, ¿sí? Eso lo tenemos que tener bien en claro. Obviamente ya estudiamos anatomía, pero bueno, nunca está de más tener en cuenta de identificar bien el meato urinario. Son cosas que a veces en la práctica diaria sucede, ¿sí? Bueno, se sostiene el catéter, obviamente se coloca en la uretra con mucha suavidad, ¿sí? Se sostiene el catéter una vez que ingresamos el catéter, como hicimos en la vía urinaria masculina, vamos a insuflar el balón con el agua, con la recomendación del fabricante, tener en cuenta que cuando utilizamos la sonda, fijarse con cuánto debemos insuflar de agua, ¿sí? Por favor, eso también tenerlo en cuenta para evitar que se rompa ese balón dentro del paciente, ¿sí? Por eso es importante que a la hora de lo miramos. ¿Por qué? Porque está en centímetros y tenemos que mirarlo, porque no todos los laboratorios vienen identificados de la misma manera. Una vez que lo insuflamos, obviamente se hace una tracción suave hacia afuera y al ver que hay resistencia, ya podemos decir que está sujeta la sonda, entonces pasamos a retirar el campo, también vamos a sujetarla a la pierna, obviamente como lo que hicimos, ¿sí? Para evitar el reflujo de la orina ya en la bolsa hacia la uretra o a las vías urinarias, ¿sí? Eso es importantísimo. Y obviamente lo que vamos como último es poner a la paciente de forma cómoda, ni hablar si es un paciente de terapia intensiva, pensemos que tenemos que volverlo a la posición de la cabecera entre 30 y 45 grados. Bien, a continuación lo que vamos a ver es el manejo y cuidados de prevención en catéteres. Vamos a ver los distintos tipos de catéteres brevemente.
pero no deja de ser importante conocer todos los tipos de catéter y sobre todo los cuidados para disminuir, ¿sí?, o evitar las infecciones asociadas a catéteres, sobre todo en terapia intensiva. Bueno, obviamente, ¿cuál es el objetivo? Es disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas asociadas a catéteres intravasculares y también hay que ver el sistema de infusión. Primero que nada vamos a evaluar si la presencia de ese catéter, sea periférico, central, intraadérmico, según el tipo de catéter que sea, es necesario o no. Obviamente, primera medida como en todo paquete, lavarse las manos, palpar, colocar, reemplazar y curar el catéter. Siempre, ante cualquiera de estas técnicas que vamos a realizar, como primer paso siempre está el lavado de manos. Obviamente que siempre vamos a aplicar las precauciones estándares para el momento de la inserción o para el momento de la curación o quizás para el momento en los casos de los que sean punción. Los cuidados a la hora del sitio de inserción del catéter. Obviamente la cura del sitio debe realizarse cada 24 horas, ¿sí?, siempre que la cubierta no esté íntegra, ¿sí? Por ejemplo, hoy lo que más se utiliza son la marca conocida de aquellos adhesivos, son la marca Tegaderm o Deaderm, ¿sí? Si la cubierta está completamente sellada, está íntegra, no hay ningún otro signo, realmente tampoco se debe cambiar, ¿sí? Hoy el protocolo cambió y se lleva a 7 días, siempre que la curación esté íntegra. Y estamos hablando de un parche dérmico que nos permite ver el punto de inserción. Eso es fundamental. A diferencia, si la curación la realizamos con gasa y cinta adhesiva, así sea micropor, sí, es así, debemos realizarla sí o sí cada 24 horas o cada vez que se moje esa curación. Por eso también es importante para aquellos que trabajamos en terapia intensiva como enfermeros tener en cuenta la evaluación total de ese paciente, ¿no? Uno cuando toma la guardia, evaluar al paciente, evaluar cómo está, realizar esa evaluación cefalocaudal. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, anteriormente vimos lo que es la ventilación mecánica. Y es importante tener en cuenta, y a veces eso se puede pactar con el médico, de si realizamos la punción de un catéter central en el lado izquierdo, bueno, que el tubo del respirador esté hacia el lado derecho. ¿Por qué? ¿Qué evitamos con eso? Que siempre hay exudados, siempre hay aerosoles, siempre moja, entonces sería bueno evitar que el tubo endotraqueal y el catéter central estén del mismo lado. Eso es importante porque evitamos la contaminación, ¿sí? Ya sea al revés, pero generalmente es del respirador hacia el catéter central. Y eso es un trabajo de enfermería que está muy bueno hacerlo y colaborar y trabajar en conjunto con el médico para lograr eso, ¿no? Minimizamos siempre la tasa, ¿no?, de infección. Bueno, obviamente necesitamos que todo esté registrado con fecha y hora. Cada vez que realizamos una curación es importante poner fecha y hora, ¿sí? Porque a veces no sabemos, tenemos que estar averiguando cuándo se curó ese catéter, cuándo se cambió, y por ahí está la fecha pero no está la hora y no sabemos cuándo se cumplen. Y también tiene que estar registrado en la hoja de enfermería, es fundamental. Obviamente la bandeja de curación es con todos los elementos de protección personal, ni hablar en este caso que estamos hablando de COVID, debemos utilizar todos los elementos de protección personal y debemos tener siempre todo estéril, todo cerrado, nada de estar llevando las gasas abiertas, por favor, sino lo más cercano al campo, que alguien nos asista, o bien preparemos el campo y todo lo que vamos a utilizar antes, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta. Otro de los temas importantes es tener en cuenta a la hora de infundir soluciones parenterales en terapia intensiva como en cualquier área, pero sobre todo en terapia intensiva en donde por ahí utilizamos distintas infusiones que a la hora de no dejan el mismo residuo en los micro o macro goteros o en las bombas de infusión,
Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Si no podemos reemplazarlo en el momento, es lo ideal que para infusiones distintas, obviamente, tengamos vías separadas. Es muy importante. Pero si no, las guías deben ser cambiadas realmente cada 72 horas. Entonces, cuando cambiamos, y esto tiene que ser protocolo de trabajo de todas las terapias intensivas, generalmente lo que se hace es que a las 5 de la mañana se cambian las llaves de 3 vías y se cambian las guías, ¿sí? Las guías de suero. Entonces uno lo marca y se asegura que durante 72 horas fueron cambiadas. Entonces, en el trayecto de ese micro o macro gotero, colocarle un cartelito en donde podamos tener en cuenta cuándo se cambió esa guía. Es fundamental, ¿sí? Ustedes piensan que generalmente un paciente en terapia intensiva recibe todo lo que tiene que ver con antibióticos, se le puede pasar unidades de sangre, que tiene que ser una vía exclusiva, puede recibir soluciones lipídicas, lo cual no puede permanecer más de 12 horas. Sabemos que podemos tener un destroza con altos concentrados, entonces debemos cambiarlo sí o sí, porque eso deja residuo y va tapando el lumen, ¿sí?, de aquel catéter que está puesto. Entonces eso es importante y es un trabajo realmente de enfermería que hay que hacerlo y evita, ¿sí?, evita el daño a través de las soluciones que podemos enviar. Obviamente la nutrición parenteral puede suceder en pacientes que no puedan ingerir alimentación enteral. El médico puede indicar la colocación de nutrición parenteral, a lo cual a la hora de la vía es exclusiva para la nutrición parenteral. Cuando tenemos una solución parenteral no podemos administrar nada por esa vía, nada, absolutamente nada. A la hora de la colocación nos tenemos que vestir para colocar esa nutrición de manera estéril, ¿sí? O sea, nos colocamos todos los elementos de protección personal y esa nutrición no puede estar colgada por más de 24 horas. Eso es fundamental. A diferencia, si lo que vamos a utilizar tiene base lipídica, ahí sí, es 12 horas, pero ya debemos programar junto con el médico un goteo que dure en cantidad, ¿sí? Generalmente son dosis chicas de 1 litro, medio litro, pero que duren, programamos la bomba para que dure 12 horas, ¿sí? Así no desperdiciamos y tampoco está más tiempo colgado de lo que realmente merece. Obviamente no podemos poner ningún paralelo, no solamente que no podemos pasar por esa guía nada, sino tampoco podemos utilizar un paralelo. Por eso está bueno que a la hora de que se coloque una nutrición parenteral, la vía puede ser el catéter venoso, puede ser de un solo lumen, porque no debemos administrar absolutamente nada. Obviamente todas las medidas tenemos específicas, pero bueno, es importante. Aunque estemos en terapia intensiva y generalmente el paciente con COVID o el paciente que está en terapia, sea una terapia COVID o no, no solamente va a manejar catéteres centrales, sino también puede tener la colocación de catéteres periféricos, ¿sí? Para ayudar, para disminuir. Por ejemplo, podemos colocar un catéter periférico para pasar la medicación o, por ejemplo, las unidades de sangre, ¿sí? Entonces es importante también recordar la importancia de cuidar y el manejo de los catéteres periféricos. Por un mal manejo de un catéter periférico podemos llevar al paciente a una sepsis y puede llevar a la muerte. Entonces no pensemos siempre que un catéter venoso periférico, ¿sí?, no merece el cuidado de un catéter venoso central, ¿sí? Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. También vamos a respetar las 72 horas. También vamos a mantener de que las llaves de 3 vías siempre estén cerradas. Si el paso de esa llave de 3 vías no necesita estar abierto, quiere decir que no va a tener una guía colocada, debe estar cerrada con su tapa como cuando se colocó la llave de 3 vías, ¿sí? No que después se dejan en un recipiente, se va y se busca, no. Son individuales del paciente y hasta el momento que no se abre esa llave de 3 vías para infundir, no debemos tener la llave abierta. No es necesario a esa llave de 3 vías agregarle nada,
ni gasa embebida en nada, no está demostrado nada. Aparte sabemos que todo lo que está húmedo va a dejar lugar para que se desarrollen los microorganismos. Así que no debe tener nada más que la tapa que indica el fabricante. No necesitamos ninguna otra cosa, ¿sí? Es importante saber, obviamente, que no haya ningún caso de obstrucción. Obviamente tenemos que saber y verificar que la vía debe estar permeable. Sabemos los enfermeros cómo podemos probar la permeabilidad. De la única manera que nos aseguramos que esté permeable una vía es cuando tenemos retorno venoso. No hay otra manera, no tenemos que infundir, no tenemos que aspirar, sacar, nada, porque allí lo único que estamos haciendo es dañar esa vena, dañar ese lugar y podemos generar un daño importante al paciente. Luego tenemos en terapia intensiva lo que es catéteres arteriales periféricos, ¿sí? Obviamente que el médico es quien lo va a colocar, pero a veces los enfermeros con mucho tiempo y más en este momento donde el trabajo es mucho, los enfermeros también tienen la habilidad y destreza de poder colocar un catéter arterial periférico. Generalmente para lo que se utiliza es para medir la PAM. Cuando a veces estos pacientes están tan críticos necesitamos medir la presión media, la presión arterial media. Generalmente se utiliza una boca tipo 20, se coloca en el sitio radial o braquial. El radial es el que más se utiliza. Obviamente la técnica es estéril y lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos utilizar preparados de lavado con heparina para poder mantener lo que tiene que ver con la curva de la presión, que tiene que ser real. Luego lo que vamos a ver son los catéteres venosos centrales, ¿sí? Tenemos distintos, ¿sí? Tenemos los con túneles o sin túneles, ¿sí? Eso tiene que ver con la elección de lo que va a utilizar el médico, y pensar siempre que un paciente que está en terapia intensiva, el médico coloca un tipo de catéter para una medición específica, ¿sí? El catéter venoso central lo va a pedir para infundir al paciente todo lo que sea necesario. Generalmente el médico lo que elige es de 2 o 3 lumen para poder infundir de manera individual, ¿sí?, todo lo que es necesario para el paciente. También puede pedir para utilizar, por ejemplo, otro tipo de catéter, pensando en un paciente COVID, lo que tiene que ver con la medición de presiones. Lo más conocido es el catéter del Swan-Ganz, un catéter que no puede estar más de 5 días. Este catéter cumple la función para medir presiones pulmonares y todas las presiones relacionadas que tienen que ver con el paciente. Tanto mide no solamente lo pulmonar, sino lo cardíaco, que hoy explicó el doctor Gallini, las modificaciones que tiene este paciente por la alteración de la aldosterona, la angiotensina, ¿sí? Un paciente con COVID sabemos que está muy relacionado con todo esto. Obviamente tenemos que utilizar todo lo que tiene que ver con la termodilución, ¿sí? Se trata de monodosis, pequeños volúmenes, pero bueno, de acuerdo a las realidades de cada uno, uno tiene que cumplir con lo que el médico dice, con lo que va a utilizar, y no todos tenemos todos los monitores preparados para eso. Sí, también tenemos que tener en cuenta, en el caso del Swan-Ganz, ¿sí?, que el lavado de heparina no puede pasar más de 24 horas, ¿sí? Obviamente tiene que estar con un presurizador que mantenga la presión para que sea un goteo y mantenga las curvas de acuerdo a lo que el médico quiere medir, que es el que va a preparar ese monitor para que le esté mostrando la curva, las presiones, ¿sí?, cuando quiere medir, ¿sí?, cuando va a insuflar agua congelada para poder medir temperaturas y todo lo que necesite medir para valorar al paciente hemodinámicamente. Obviamente las complicaciones son muchas, pero bueno, en eso también es un gran trabajo que tiene que hacer el enfermero para evitar. Fíjense en la imagen, ahí está la imagen de lo que hablábamos, ¿sí?, del protector que nos permite ver el sitio de inserción. Allí, fíjense en que tiene un tipo de papel que es como estilo micropor, que nos permite señalizar la fecha y la hora, ¿sí?, en que se cambió y se realizó la curación. En ese caso estamos viendo de 2 lumen, cada lumen independiente, que tiene un cierre, paso. Si no lo utilizamos, fíjense en que no necesitamos ponerle nada más, cerramos el paso,
¿sí? Obviamente tenemos las distintas infecciones, ¿no? Obviamente flebitis, que es la más común. Después tenemos bacteremias, obviamente esperemos que no, pero puede llegar hasta una endocarditis, ¿sí? Y obviamente que eso va a dar la complicación. Allí tenemos los distintos problemas relacionados a catéter, ¿sí? Daños en la piel, eso a veces tiene que ver con que no preguntamos el paciente si puede o no, si es alérgico al yodo. La infiltración típica en la vía periférica, ¿sí? La flebitis bien marcada, la infección venosa periférica, que a veces tiene que ver con la medicación que pasamos. Después tenemos los catéteres implantables, no es el caso de los pacientes COVID, ¿sí? Esto tiene que ver con los catéteres que son de larga permanencia, ¿sí? Por ejemplo, podrían ser todo lo que tiene que ver con pacientes, por ejemplo, con diálisis, ¿sí? Los CUM, ¿sí? Los distintos tipos de catéter. Después tenemos el semi-implantable. Bueno, esto es largo de explicar, pero bueno, lo importante es conocer cuáles son las medidas. Por ejemplo, algo que sí se está utilizando, por suerte son pocos los casos en pediatría, ¿sí? Pero sí se está utilizando. Es los catéteres conocidos como PIC, o sea, es un catéter con una vía central, pero la inserción es periférica, ¿sí? ¿Para qué? Primero, porque facilita la movilidad de los chicos. Segundo, porque no es tan agresivo, pero bueno, se puede maniobrar más, el chiquito puede tener otra recuperación y sí nos estamos asegurando con un catéter de estadía prolongada, ¿sí? Bueno, por vena del antebrazo llega hasta la vena cava, ¿sí? Tiene un muy bajo índice de obstrucción, obviamente, porque se puede movilizar mucho más fácil. Allí está cómo ingresa, tiene un tipo de dilatador o introductor, ¿sí? Es que es muy similar a lo que nosotros conocemos como cuerda de piano. Después ahí abajo van a ver la ubicación y cómo se controla la ubicación correcta a través de placa radiográfica. Bueno, la primera de las complicaciones, la flebitis, que es lo más común, ¿sí? Es un proceso inflamatorio, ¿sí? Que tiene que ver con el endotelio, tiene mucho dolor, el dolor es local, ¿sí? Y bueno, debe ser tratada de acuerdo a la indicación médica. Vamos a tener, como vimos en las imágenes, distintas clasificaciones de la flebitis, la química, la mecánica o la infecciosa, ¿sí? La química es la que tiene que ver con lo que hablábamos con los fármacos, ¿sí? Por ejemplo, a veces nos pasa a la hora de la preparación de la medicación. La mecánica obviamente tiene que ver con la propia del catéter, pero la mecánica generalmente pasa en el momento de la inserción del catéter. Obviamente la infecciosa, la que tiene que ver con los gérmenes patógenos. Para nosotros es muy importante es que todo enfermero de terapia intensiva tenga en cuenta que la preparación es fundamental, que la capacitación tiene que ser continua, más en estos momentos, ¿sí? Pero hay algo que es fundamental y que tiene que ver con todos los factores de riesgo que tiene un paciente hoy en una terapia intensiva, en una guardia, en un triage, ¿sí? Lo primero, la medida más económica y más efectiva que tenemos para todos los pacientes que están internados es la higiene de manos, ¿sí? La higiene de manos, tener en cuenta el entorno inmediato del paciente. Acá vemos brevemente lo que es el momento del monitoreo de la inserción del catéter. Tenemos que tener en cuenta que todo esto tiene que estar protocolizado en cada servicio, ¿sí? Que siempre debe ser de la misma manera segura para el paciente, para los compañeros de trabajo, más en este momento, ¿sí? Obviamente cumplir siempre con el paquete de medidas. El paquete de medidas comienza, como todo paquete, con la higiene de manos, con una capacitación formal, ¿sí? Con las precauciones de barrera y en este caso utilizar los elementos de protección personal agregado a las precauciones estándares.
Y sobre todo en los pacientes con cateterismo, ya sea en este caso central o periférico, hacer la revisión diaria de la necesidad del catéter, ¿sí? Saber si realmente el catéter es necesario, si podemos ir reemplazando y sobre todo tener las alertas de las posibles infecciones asociadas al catéter. Saber si el paciente, al medir nosotros los signos vitales, por ejemplo, uno de los signos vitales que nos puede decir que está cursando una infección asociada al catéter es la temperatura. Entonces siempre ser veraces a la hora también de los signos vitales. En terapia intensiva lo más importante es organizar el trabajo del enfermero. En este caso con lo que tiene que ver es tomo la guardia, realizo la evolución del paciente, no solamente los controles de signos vitales, sino realizo la evaluación de ese paciente de pie a cabeza. Tomo los signos vitales, realizo la medicación, organizo mi trabajo, verifico las vías, verifico el respirador, verifico el catéter vesical, o sea, trabajo en forma organizada para poder cumplir con todos los paquetes de medidas, pero siempre evaluando al paciente como único y siempre evaluando nuestro trabajo. En este momento, minimizar la repetición del trabajo, organizarlo, pero también organizarlo en pos de las necesidades del paciente. Es fundamental que trabajemos para lograr que esa estadía del paciente, que es un paciente crítico, sea lo menos agresivo, ¿sí? Y el trabajo de enfermería en equipo con los médicos de terapia, que es un equipo muy particular, tiene que ser realmente en equipo, ¿sí? Nosotros como enfermeros necesitamos de ese médico al pie de cama y el médico también necesita de un enfermero con habilidades y destrezas propias del servicio de terapia intensiva y que eso se aprende trabajando el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Leticia Barragán, muchas gracias al doctor Oscar Gallini y le agradecemos a todos los trabajadores de la sanidad que estuvieron mirando en vivo esta jornada. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.